¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo diálogo regional donde la pregunta que nos hacemos es por qué necesitamos descentralizar Chile y entendiendo que Chile es un país centralizado, la pregunta hoy es, ¿podemos seguir así? Bueno, para hablar de esto estamos con Miriam Chible Contreras, quien es empresaria gastronómica de Aysén, involucrada fuertemente en temas de sustentabilidad, turismo y regionalismo, actualmente presidenta de la corporación Costa Carrera y se encuentra en línea con nosotros directamente desde Puerto Guadal, en la región de Aysén. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida a este diálogo regional. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. También estamos con Juan Andrés Varas Brown, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho, intendente de la región de Los Ríos entre los años 2010 y 2012, con quien tomamos contacto en directo desde Valdivia, región de Los Ríos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bienvenido a este diálogo regional. Hola Silvia, un gusto de saludarte. Estamos muy bien aquí en Valdivia y muy agradecido por la invitación y por la posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan relevantes también. Y además, con el privilegio de contar con la Miriam Chible, con quien nos conocimos en la Comisión de Descentralización del Gobierno Bachelet II. Así es, y vamos a comenzar de hecho con Miriam, porque siempre se ha hablado del turismo como una industria sin chimenea, pero poco se ha dicho que es una industria que genera bastante basura y por ende daño a los ecosistemas, principalmente en zonas rurales, en el denominado turismo de intereses especiales. Y la pregunta para Miriam ¿es posible compatibilizar el desarrollo turístico a nivel industria con los vicios o problemas asociados a las urbes y sus aglomeraciones? ¿Se ha logrado elevar el nivel del desarrollo turístico con mayores exigencias en esa línea a modo de hacerlo sustentable y respetando el medio ambiente? Bueno, sí, efectivamente, Silvia, eso ha sido para nosotros, no solamente como empresarios de turismo, porque efectivamente muchos de nosotros somos empresarios de turismo, pero además somos habitantes de una región que nosotros hemos acuñado un concepto y una declaración de principio que se llama Aysén Reserva de Vida. Y por eso también hemos dado algunas luchas en relación a algunos proyectos que han venido, que han tratado de instalarse acá, que tienen que ver con el extractivismo y con proyectos que son lamentablemente desde el punto ambiental muy sucios. Entonces, por eso mismo, el sector nuestro y en el lugar que yo estoy, que pertenece a una de las tres SOIT que están constituidas en Aysén, yo pertenezco a la Corporación Chilenco. Bueno, y es por eso que este grupo de empresas que son parte de la SOIT, la parte privada, que es la Corporación Chilenco, ha tomado la decisión ya hace 4 años atrás de entrar en un nodo por la sustentabilidad que es financiado por la Corfo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Silvia, nosotros nos hacemos cargo de que el turismo puede ser tan contaminante como cualquier otra industria. Si no tomamos nosotros la precaución de primero ver qué tan sustentables somos nosotros en la gestión de nuestras empresas y cómo podemos acercar las brechas a las que no son tan sustentables, y eso lo estamos haciendo a través de un programa con la Corfo y de a poco hemos ido avanzando en tener gestiones sustentables, reciclando la basura, contratando mano de obra local, la gestión del agua, todo lo que incorpora la sustentabilidad. Porque justamente, por mucho que nosotros estemos en esta pequeña industria del turismo, porque son empresas familiares, no quiere decir que nosotros nos hagamos los lesos de que pueda producir tanto impacto, y como se ha visto en el planeta hoy día, cuando las aglomeraciones son tan grandes y queda toda la basura desparramada, puede ser tan grave como cualquier otra industria. No sé si contesto a tu pregunta. Los empresarios, tú que representas de una u otra forma a quienes son parte de los que son empresarios del turismo, ¿tú crees que se ha logrado entender en definitiva que es tan necesario que desde los propios territorios se empoderen en cuidar sus territorios junto con promover justamente estos turismos de intereses especiales, esta industria, pero también se han empoderado en torno a ser parte y a ser protagonistas más que víctimas solamente respecto de esta contaminación que se genera propia de esta industria? Claro, te vuelvo a reforzar la idea de que como nosotros justamente nos hacemos cargo de que esta industria, si no hay un manejo sustentable de la pequeña industria familiar, que además aprovecho de decirte, nos hemos hecho cargo y nos hemos encargado de que esté conectada de alguna forma con otras actividades productivas como es la agricultura familiar a pequeña escala y la ganadería de pequeña escala, la artesanía local. Entonces,
y al hacernos cargo es porque hemos armado este nodo por la sustentabilidad de un grupo de empresas. Y no solamente eso, sino que acá en Aysén hay una red de emprendimientos turísticos que se llama Eco Austral, y que en algún momento les puedo mandar la información de que está desde más o menos desde Mañiguales hasta O'Higgins, de pequeños emprendimientos que están justamente pensando en cómo hacer sustentable la gestión de esos pequeños emprendimientos familiares del turismo. Sin duda una tremenda realidad la de los territorios y por eso le vamos a preguntar también, en este caso, Juan Andrés Varas, respecto de cuánto debe cambiar la normativa para dar el siguiente paso, donde los proyectos de inversión en regiones, como los energéticos, consideren la afectación a los territorios y el análisis sea primero local y no parte de una cartera que desde Santiago distribuye a las distintas regiones y que solo hace partícipes a los afectados en la denominada etapa de participación ciudadana. En la experiencia como intendente, ¿eso cambiaría, por ejemplo, con esta figura del gobernador regional? Mira, parcialmente, y la pregunta me parece muy interesante porque me permite llevar la respuesta a un tema que a mí me parece que es el clave, el central en materia de descentralización. Lo que tú me preguntas, Silvia, es una de las muchísimas materias en las cuales las regiones tenemos una situación de desventaja aguda respecto de la capital. Yo tengo la tesis de que si no fuera porque los árboles hay que plantarlos necesariamente fuera de Santiago, las vacas hay que alimentarlas y hacerlas pastar fuera de Santiago, los recursos turísticos están fuera de Santiago, los ríos de los cuales se saca la electricidad están fuera de Santiago. Si no fuera por esas circunstancias, digamos, geográficas, la verdad es que en regiones no se haría ninguna inversión, nada. Y yo creo que lo que falta verdaderamente es una especie de estatuto legal completamente distinto a lo que tenemos hoy día, de la inversión privada en regiones, del trabajo en regiones y del emprendimiento en regiones. Uno puede constatar cómo, salvo para las zonas extremas y con no mucho éxito, en Chile no existe ningún, pero ningún mecanismo fiscal o tributario o de incentivos que iguale la cancha para un inversionista en regiones respecto de Santiago. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno le da $1.000.000 a un inversionista cualquiera y le dice, mire, usted tiene que hacerlo rendir al máximo, toda la lógica económica le dice a ese inversionista, salvo que se trate de una cuestión extractivista, como decía la Miriam recién, póngase lo más cerca posible de Santiago o en Santiago. Lo que falta entonces es indudablemente ese estatuto de la inversión privada, del trabajo y del emprendimiento en regiones. Y una manifestación de esta falta es naturalmente la circunstancia de que respecto de los grandes proyectos, que normalmente son de carácter extractivista, las regiones pagamos las externalidades, es decir, sufrimos los costos sociales y los costos ambientales para proyectos cuyos beneficios y utilidades se radican en Santiago. Pero este es uno más de un conjunto de otros factores que hacen imperativo un cambio normativo y un cambio de circunstancias muy, muy fuerte, que por cierto se tiene que gatillar a partir del empoderamiento político de las regiones, y ese empoderamiento político de las regiones parte con la elección del gobernador regional. No hay que esperar de la elección del gobernador regional que por sí sola cambie nada. Esto yo creo que es muy importante recalcarlo, porque la gente tiene intuitivamente razón cuando dice, mire, elegir el gobernador regional no va a cambiar nada por sí solo. Tienen toda la razón. Pero ese poder político que va a ser puramente regional, sí va a posibilitar que en el futuro se gatillen otros cambios que son los que le van a cambiar la vida a la gente, que son los que van a permitir que nuestros hijos, cuando se titulan como profesionales, no tengan que ir a buscar oportunidades a Santiago, que es lo que va a permitir que nuestros trabajadores tengan más posibilidades de cambiarse a un mejor empleo, que es lo que va a permitir que nuestros estudiantes no se vayan a Santiago. Ese cambio, que es el cambio económico, que tiene un impacto muy fuerte en la cotidianidad, en la vida personal de cada uno, no se gatilla directamente con la elección de un gobernador regional, pero solo va a ser posible
después de que tengamos poder político en las regiones. Por eso es tan importante la elección del gobernador regional. Esa elección de gobernador viene precedida de un cambio que ya vivimos las regiones cuando tuvimos que ir a votar por los consejeros regionales en aquel minuto donde entendíamos que este poder del intendente que era designado desde Santiago, en definitiva, era repartido a través de estos consejeros regionales. ¿Se logra ver eso? ¿Se logra entender a nivel de las regiones, a nivel de las comunas, de los propios territorios? ¿Se logra entender este concepto del empoderamiento, de que realmente es importante que las decisiones se tomen en las regiones respecto de poder alcanzar esta anhelada descentralización y resolver los problemas con las herramientas que tiene y con los conocimientos y el capital humano, sin duda, que tiene cada una de las regiones? No, yo creo que ahí nosotros los regionalistas hemos fallado y hay que hacerse una autocrítica, en el sentido de que hemos sido poco eficientes en transmitirle a la ciudadanía en general. Por supuesto, esto es distinto con los dirigentes sociales, con los políticos de regiones que sí saben, pero a la ciudadanía en general no hemos sido capaces de transmitirle adecuadamente que los cambios en la vida cotidiana, en el trabajo, en el empleo, en las oportunidades, en la educación, en la potenciar el trabajo de las mujeres, solo son posibles si es que primero hay un empoderamiento político en el territorio, en las regiones. Y ese empoderamiento político no se produjo con la elección de consejeros regionales, básicamente porque los consejeros regionales siguen estando atados a un intendente electo hasta el día de hoy y tienen muy poca capacidad de disponer por sí mismos de recursos. Incluso más, uno puede apreciar que si uno suma lo que se gasta en los gobiernos regionales más lo que se gasta en municipios, se llega apenas al 10 o al 11% de lo que el Estado gasta en cada región. Es muy poquito. 1 peso de cada 10 se gasta por los gobiernos descentralizados, sean locales o sea el gobierno regional, es decir, municipios o gobierno regional. De manera que mientras no tengamos un intendente que tenga peso político, que va a ser este gobernador regional electo que vamos a tener el próximo año, esa situación no se va a modificar. ¿Por qué, en cambio, creo yo que sí se va a modificar cuando tengamos un gobernador regional electo? Porque así como quedó diseñada la norma constitucional, ese gobernador regional va a tener más votos que prácticamente cualquier senador o cualquier diputado. De manera que va a tener un respaldo político muy fuerte. Y si se produce, como yo espero, una coordinación de los gobernadores regionales, al menos en las macroregiones, y yo me imagino los gobernadores regionales del sur, por ejemplo, y los del norte, coordinándose para buscar soluciones políticas a la situación de postración económica y de desigualdad territorial que tenemos en las regiones. Eso es lo que nosotros hemos sido poco eficientes en transmitirle a la ciudadanía y creo que esta es una muy buena oportunidad de corregir, al menos en parte, esa ineficiencia o ese error de quienes hemos estado en cargos y en situaciones de, sea económicas, puede ser, perdón, académicas o políticas, de convencer a la gente. Bueno, lo decían al inicio de esta entrevista, de este diálogo. Decíamos que ambos de ustedes comparten el haber sido integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Un nombre que sin duda a todos los que son regionalistas les da harto para pensar, pero ¿cuánto de las conclusiones de esta comisión asesora está hoy plasmado en las políticas públicas o sigue siendo parte de los archivos? ¿Cómo desde lo político y lo social se generan los cambios en estas nuevas etapas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Generó algún germen descentralizador que nosotros podamos ver hoy en nuestra política actual? Y le pregunto primero a Miriam. Bueno, antes de responderte lo que me estás diciendo, Silvia, quería decirle a Juan Andrés, bueno, y a ustedes, a la audiencia también, es que en realidad para que esta situación de que la ciudadanía quede mirando para el techo, en el fondo, cuando se tratan de instalar proyectos que no son, que la ciudadanía, los habitantes del territorio no han pedido, lo primero que hay que hacer es que la participación ciudadana sea realmente vinculante. Eso va a ser un tremendo cambio cuando a través de los planes de ordenamiento y la participación sea realmente vinculante y valga lo que al mismo nivel de lo que están tratando de imponerse de Santiago. Eso va a hacer que cambie de alguna forma estas zonas de sacrificio que normalmente se constituyen las
las zonas australes, como nos ha pasado en Aysén a nosotros, que en 2 o 3 oportunidades nos han tratado de imponer proyectos que se deciden en el escritorio en Santiago y aumentan a lo mejor el PIB nacional, no sé, pero la región queda completamente como zona de sacrificio. Y en relación a lo que me preguntas tú, bueno, yo siento que, si bien es cierto, fue un trabajo bastante profundo y durante 2 años que se estuvo recorriendo el país, recogiendo todos los aspectos de descentralización que había que incorporar, la verdad es que no siento tanto que haya sido tan efectivo todavía, sobre todo porque la gente todavía no está conectada con la palabra descentralización, que es un poco árida, y cómo le afecta en su diario vivir. Entonces, hay otro tema también, que lo mencionó Juan Andrés, y tú lo hiciste en la pregunta anterior, que me gustaría dar la respuesta. Lamentablemente, a pesar de que fue un avance el de la elección de gobernadores, eh, consejeros regionales, sigue estando de alguna forma manejada por los partidos políticos. ¿Y quiénes militan en Chile en los partidos políticos? Casi un 5% de la población. Entonces, todavía, y bueno, lo estamos viendo ahora, la gente está como completamente alejada de lo que son los partidos políticos. Y lamentablemente los partidos políticos tampoco han entrado en temas que tienen que ver con lo que está pasando hoy día en la era actual de la vida del planeta, digamos. Entonces, todo esto ha sido como medio en paralelo. Entonces, yo creo que ahora lo que está pasando hoy día, que la gente, incluso lo ve uno que está votando, la gente se está transmitiendo a través de la televisión, ojalá pudiéramos lograr con eso un acercamiento a lo que significan las leyes, lo que significa profundizar la democracia, el mismo empoderamiento de los territorios que nosotros acá en Aysén lo hemos tenido por cuenta propia, porque soñamos en vivir, en tener un paradigma distinto al resto de Chile y no convertirnos en una región, por ejemplo, que desarrolla el turismo a tremenda escala, como pasa en otros países, donde los efectos los estamos viendo hoy día. Entonces, todo eso puede ser señal de que esto de alguna forma se vaya acercando a la descentralización a la gente. Si no lo llevamos a cosas que son del diario vivir de las personas, va a ser bastante difícil. Ahora, si uno está consciente de que hay todo un trabajo que se ha hecho a través de Chile descentralizado, que está la bancada por los regionalistas, hay mucha gente que está tratando de avanzar, pero lamentablemente, si este tema no baja al diario vivir de las personas, como estamos viendo ahora, por ejemplo, de que le está afectando a las personas el tema del 10% de retiro de la AFP, se están dando cuenta de qué significaron las AFP en su momento y cómo, de alguna forma, pucha, yo lo siento, pero encuentro que fue un muy mal negocio para las personas estar en la AFP como está hoy día. Si no lo ven tan cerca, las personas es difícil que se empoderen y que entren a empujar para que la descentralización sea efectiva de una vez por todas en nuestro país. Juan Andrés. Eso. Sí, mira, yo creo que la forma más fácil de contestar a tu pregunta, es decir, de cuánto del trabajo y de las recomendaciones de la Comisión Presidencial se han llevado a cabo, es hacer un ejercicio numérico. La Comisión propuso 70 medidas, ¿no? En 5 ámbitos distintos: reformas constitucionales, reformas administrativas, reformas económicas, reformas de participación ciudadana, y se me está escapando uno. De esas 70 medidas, la Comisión tenía bastante claro que era imposible que se cumplieran todas, y por lo tanto lo que hizo fue priorizar 10 que se consideraron esenciales, ¿eh? Y además completamente interrelacionadas. De esas 70 medidas, solo una se ha materializado en un cambio normativo de nivel constitucional, que es la elección del Ejecutivo del Gobierno regional por voluntad popular, por votación de la gente, del pueblo. La presidenta Bachelet se comprometió cuando recibió el informe a avanzar en otras 2 materias. Una ley de rentas regionales que permita que los gobiernos regionales puedan disponer de fondos que no dependan de la arbitrariedad del administrador de turno en Santiago, y en eso no se ha avanzado nada, y en una ley de transferencia de competencias, en donde el avance ha sido mínimo, pero yo diría casi insignificante, y que se ha reducido básicamente a la creación de 2 divisiones nuevas en el gobierno regional que permitirían en el futuro alojar esas competencias nuevas. Pero transferencia de competencias tampoco se ha producido. De una manera completamente de rebote, una de las propuestas nuestras se concretó en el último mes y medio, que es la idea de la prohibición de reelección indefinida,
de los cargos de representación popular, que es una sana medida para evitar la eternización en los cargos y para aumentar los niveles de transparencia y de participación. Pero eso no se produjo como consecuencia del informe a la presidencia nuestro, sino que como consecuencia del estallido social del 18 de octubre y los meses que siguieron. De manera que, en el fondo, lo que quiero decir es que de 70 medidas, solo una está cumplida. Pero aquí es donde viene la nota de esperanza. Esa una tiene una capacidad gigantesca de potencialmente gatillar otros cambios, producir otros cambios. ¿Por qué? Porque esa una produce una transferencia de poder político a las regiones que a mi juicio puede ser muy, muy significativa en el futuro. De manera que el panorama es bastante desolador. Una de 70, pero es una muy importante. Bueno, hoy en este diálogo regional lo que hablamos fue por qué necesitamos descentralizar Chile y en definitiva nos damos cuenta en la conversación con Miriam Chible, presidenta de la Corporación Costa Carrera, y con Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, que en definitiva no podemos seguir así, no podemos seguir en un país centralizado. Por eso les agradecemos mucho esta comunicación ahí que nos pudo conectar desde Puerto Guadal, en Aysén, Valdivia, región de los ríos, conectados para todo nuestro país en esta acción descentralizadora que son los diálogos regionales. Muchas gracias a los dos por estar en línea y ser parte de este diálogo que lo que busca en definitiva es descentralizar también la conversación.